Bueno, arrancamos con un nuevo video sobre la China antigua, en este caso presentado por el profesor internauta. Para empezar, China se divide en un determinado tiempo y periodo. Tenemos la antigua, que fue entre 1600 a 221 a.C., y esto se debe a la unificación y el fin de la etapa de los reinos combatientes, en la que Qin se impone en los demás reinos. Luego la era imperial, posterior a la unificación, hasta el alzamiento de la República China, previo a la República Popular que actualmente gobierna. Y bueno, luego la China moderna, que es de 1912 adelante, o contemporánea. De la unificación de China bajo el dominio de Qin hasta el final de la dinastía misma, la era de la República de China desde 1912 y la moderna desde 1949. Eso, 1949 sería el punto de inflexión en la llamada guerra civil entre la república, bueno, una pseudo república porque también estaban gobernando los militares también, y los señores de la guerra, entre ellos el Partido Comunista también, que luego va a asumir y tomará control de la China, dando como nombre a la República Popular China. Pero bueno, pero en nuestro caso nos embarcaremos en la antigua China, o la antigua era, datada alrededor entre 1600 a 221. Cito que previamente de 1600 a.C. hubo vestigios de pobladores, pero se le da a este periodo por los primeros vestigios culturales de la China misma. Como conocemos como China, pasó a una serie de transformaciones y cambios. Dichas transformaciones y cambios darían el auge a dicha civilización. En este caso, la muralla de esta maravillosa obra, una de las llamadas 7 maravillas de la humanidad, nacería en este periodo también. Bueno, sería precursor de este periodo también. La ubicación geográfica. Previamente a 1600, los primeros pobladores que salieron de rumbo a África iniciaron oleadas migratorias desde Europa, Medio Oriente, pasando por India y China. China fue un punto de paso para Oceanía o las islas insulares, pero la verdad es que en ese tiempo el nivel del mar estuvo muy bajo y se cree posiblemente de que dichas islas los unían caminos de tierra. También hablamos de la glaciación en el estrecho de Bering que permitió la población o la aparición de los primeros pobladores en el continente americano. Para empezar, como podemos apreciar en este mapa, su ubicación geográfica entre Europa y África con América ha sido una zona de paso importante para grupos de migraciones de cazadores-recolectores en la llamada época de la glaciación. Con el nivel de mar bajo y los puentes de hielo uniendo tramos permitieron el paso de posteriores asentamientos de población en zonas que luego quedarían aisladas luego del deshielo. Bueno, el deshielo permitió, o sea, que el nivel y muchos lugares sean inaccesibles. Pero bueno, eso ya sería finalizando la época de la llamada Gran Glaciación o la Gran Era de Hielo. Empecemos. La sociedad china, para empezar, no difiere mucho, la verdad. Desde pequeños poblados o aldeas, luego a reinos y luego al llamado imperio, donde tenemos un emperador apodado Hijo del Cielo y primer funcionario del imperio, la nobleza que incluía a la familia real, los terratenientes del imperio y los jefes imperiales. El emperador lo acompañaba una serie de comitivas, los llamados eunucos. Es muy curioso, los eunucos generalmente son gente de extractos variados también, probablemente de clase baja o media, que bueno, para ser eunuco se procede a una castración. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, los burócratas, en cierta manera, eran los encargados en algunas funciones políticas y administrativas.
O sea, la clase política, gobernadores designados por el emperador, contadores, administradores, recaudadores, también los eunucos también estaban en este extracto de la sociedad. Luego los campesinos y comerciantes, que eran sí la base comercial del imperio, la economía, eran considerados los dominados y se encargaban de las labores agrícolas, comerciales y artesanales. Y ciertamente la ganadería influyó mucho también en el auge de la población. Y finalmente los esclavos. Es muy raro también, pero en China solía haber esclavitud. Generalmente prisioneros de guerra, gente que fue, digamos, que haya sobrevivido de un bando contrario y era condenado a una esclavitud. Generalmente se los mandaba a las minas o al campo o trabajos forzados o alguna actividad agrícola. Sun Tzu. En esta época también destacamos personajes como Sun Tzu, que fue, digamos, una persona que destacó en el tema del ámbito militar. Personaje destacable, toda persona amante o estudiante sobre la guerra, es imposible que no haya topado con el libro del arte de la guerra, escrito por Sun Tzu. Este recoge una serie de, digamos, consejos para una preparación previa y en el momento dado, que fue escrito por el mítico personaje que fue un general y filósofo chino que probablemente vivió entre el siglo 6 y 5 antes de Cristo. Sus obras y sus frases es una lectura obligatoria en muchas de las academias militares. O sea que también, no solo también en el tema ámbito militar, sino empresarios, gente que, bueno, aficionada a esto también suele leerlo, porque plantea una reflexión y el pensamiento en un campo de guerra. Bueno, no sé si es bueno decir, pero la guerra es como una empresa y este plantea las ciertas condiciones, consejos y precauciones que pueden darse en este tipo de conflicto. Incluso sus obras repercutaron mucho en el posterior auge de la China popular. Mao fue un discípulo de su obra y aplicó en su guerra contra los nipones como contra el Kuomintang o el Partido Nacionalista Chino y otros señores de la guerra local. Más bien, en la época de la guerra contra Japón y en la guerra civil, Mao atacaba y replegaba a sus tropas, sabiendo que los números estaban en su contra como el poder militar. Él emboscaba y atacaba a algunos pueblos o aldeas afines al Kuomintang o los que están bajo el dominio de Japón, como también el reclutamiento de masas también. Pero con el tiempo formó y aplicó un gran ejército que con el tiempo va a reconquistar y tomar la China continental. El Kuomintang o el Partido Nacional va a refugiarse en la llamada isla de Formosa o Taiwán, dando así a dicho país que, bueno, actualmente están en una serie de conflictos. Pero bueno, el ejército y los reinos combatientes. Como vemos, lo que sería la cultura china en cierta manera estuvo muy afianzada en el tema de los conflictos internos. Rara vez en la historia, bueno, hubo periodos también, pero muchos de los conflictos eran más por internos. Esto también precipitó un atraso también en su expansión por otros territorios y la falta de interés también. Finales de la antigua China y previo a la era imperial o unificación está sumida en una guerra entre pequeños reinos. Este periodo fue conocido como el de los reinos combatientes, en la que tenemos cuando un reino se impone a los demás. Dicho reino fue conocido como Qin o Qin, y China, a raíz de esto, obtuvo su primer gran emperador. Generalmente un ejército convencional lo conformaban lanceros, espadachines y ballesteros en su mayoría. También los carruajes, eso eran también parte de la maquinaria de guerra, como el arco y también artilleros, aunque no lo creas, sí hubo artilleros también acá. Pero sí, generalmente en el ámbito de la guerra, estos tres grupos eran los que mayormente conformaban el ejército chino. También empleaban mercenarios de las estepas en sus conflictos dentro y fuera. Otro personaje que puedo destacar es Confucio, que actualmente sus obras
digamos que transformó y tocó mucho la sociedad china. Tuvo una gran influencia en lo que sería la actual China y en el periodo dado. Fue reconocido filósofo chino cuya doctrina recibió el nombre del confucianismo, procedente de una familia noble, arruinada, o sea, de una gran familia a la pobreza. A lo largo de su vida alternó periodos en los que le ejerció como maestro con otros en los cuales fue funcionario del pequeño estado de Lu. Trabajó de carpintero, luego durante una época, la época de la fragmentación del poder bajo la dinastía Zhou, o periodos de la primavera-otoño. Sus obras recogen ciertas ideas y pensamientos que digamos, digamos que muchos gobernadores, políticos y gente agarraría. El confucianismo es una doctrina filosófica que, bueno, plantea una cierta punto de vista. Pero bueno, se- entre el 770 y el 470 a.C., digamos que el confucianismo sí tuvo un gran impacto en la sociedad. Qin Shi Huangdi, el primer emperador de China. Bueno, este sería uno de los grandes personajes que hubo. También puedo mencionar personajes mitológicos, pero en este caso hablaremos de personajes que impactaron. Conocido como el primer emperador unificador de China y arquitecto de la muralla china, cito, luego de la conquista y unificación y la finalización de la época de los reinos combatientes, el emperador mismo decidió construir una muralla para mantener la frontera norte bajo su control. Digamos que como una barrera, no era que mantendría 100% afuera las invasiones, pero era una medida para prevenir cualquier avance o excursión dentro o fuera. Pero bueno, los chinos en cierta manera con el tiempo van a asumir esta gran obra o proyecto. Dicho proyecto con el tiempo va a ser continuado hasta la época imperial incluso, finalizándolo, pero quedaría lo que serían sus vestigios. Va a ser ampliada y en ocasiones también va a ser destruida por ciertos, digamos, desastres naturales o algún conquistador o invasión. Algunos consideran como un tirano loco, y esto se debe a muchas razones. Para empezar, el hombre mató mucha gente, o sea, no fue de una forma directa, pero esta obra llamada La muralla china, de cierta manera, influyó mucho. O sea, esta obra, digamos, mega obra, tuvo un costo en vidas humanas, la verdad, obligando a muchos también a trabajar con el fin de lograr esta obra magnífica, aunque bueno. También la desconfianza de parte del emperador y su llamado locura por buscar el secreto de la vida eterna. Quería vivir por muchos años más, pero bueno. Si mal recuerdo, cito que el emperador consumía incluso mercurio en su, digamos, en su sarcófago, lo que sea su mausoleo, hay ríos de mercurio líquido. Es que se cree que, bueno, él creía que consumir esto le proveería más vida, más juventud, cosa que la verdad fue todo lo contrario. Le va, digamos, surgir una llamada intoxicación, va a morir con el tiempo. Incluso va a haber sus funcionarios aprovecharían esto, temiendo también que lo culparan. Hubo 3 días donde el emperador estuvo muerto y no se enteraron muchos. Solo un par que aprovecharon para filmar y poner su sello. Para disimular el olor, imagínate, pusieron pescado dentro de su carruaje, o sea, no lo sacaron de ahí. Pero bueno, este personaje estaría entre los personajes más relevantes de la historia. Claro, este sería el primer emperador que unificaría los reinos y marcaría un antes y un después en la administración incluso. Más bien él unificó también los dialectos, creó un nuevo dialecto, unas nuevas, digamos, alfabetos, números incluso. Simplificó la administración, creó un ejército, creó infraestructura, mejoró el camino, mejoró la unificación cultural, reforzó las fronteras, una serie de obras que hizo, pero bueno,
Lo más relevante y más curioso es la que fue el padre y creador de los llamados guerreros de terracota, que son más de 8.000 soldados para proteger su tumba. Será recordado por marcar una nueva era, la era imperial, la era de la China imperial. Pero bueno, agradezco a todos por venir acá en el video y felicito a todos por estar acá. Estos videos tardan un tiempo, pero suelo subirlos. Entiendo que tardo, pero bueno, es difícil también buscar material interesante. Pero bueno, muchas gracias y buena suerte.